Saludos, Dios te bendiga. Con seguridad has escuchado la frase "la voz del pueblo es la voz de Dios", una expresión relacionada a la voluntad popular, a los actos electorales o a la lucha de los derechos de las personas. A diario se presentan manifestaciones reclamando justos beneficios, como el acceso a la salud, al trabajo digno, mejora de las condiciones sociales y económicas, pero también otros motivos discutibles, como los relacionados a la interrupción del embarazo o la unión de parejas del mismo sexo, entre otros. ¿Realmente la voz del pueblo es la voz de Dios? ¿Deberían los gobiernos establecer leyes con base a todo lo que la población demanda? En este video explicaremos sobre el tema. Soy Joel Vilches y esto es Cosmos Bíblico. Acompáñanos. Vox Populi, Vox Dei, expresión en latín que traducida al español significa la voz del pueblo, es la voz de Dios, da la idea que la opinión popular del común de la gente revela la voluntad de Dios y debe de obedecerse. No se ha establecido un origen exacto de la expresión Vox Populi, Vox Dei. La tradición histórica, así como la filosófica y las corrientes literarias, ofrecen una multiplicidad de posibles orígenes. Sin embargo, su origen podría remontarse a la Grecia clásica, donde existieron sistemas políticos en los cuales el poder se distribuía entre los pobladores en contraposición a la concentración de poderes en monarcas o aristocracias. Su importancia y quizá la frase misma se observa en el lenguaje instrumental del uso político romano. Esta expresión no parece tener raíces en las tradiciones semíticas, no hallándose con precisión en los textos sagrados de las diversas corrientes que se desprenden de la religión judeo-cristiana. La frase Vox Populi, Vox Dei aparece con precisión ya bien entrada la Edad Media, específicamente usada por el emperador Carlomagno y el historiador inglés del siglo XII, William de Malmesbury. Aparece también en la modernidad en los discursos de Tito Livio, del autor Nicolás Maquiavelo. Esta frase se usa a menudo en el contexto de elecciones de gobernantes y también sugiere que las creencias populares, sean acertadas o no, deben imponerse a la fuerza. En nuestros días, a simple vista, la conciencia ciudadana representa ahora una gran oportunidad para el pueblo de tomar las riendas de un gobierno. Pareciera que suena muy bien si tomamos en cuenta que las acciones de unas cuantas personas que ostentan el poder en ocasiones solo han traído un presente desafortunado para la mayoría de la población. Con su eclesiástica sonoridad y la generosa dosis de confianza que trae implícita esta expresión, nos preguntaríamos, ¿esta frase nos aseguraría que la opinión masiva de la gente es indudablemente correcta porque hemos sido creados a la imagen de Dios? No obstante, debemos analizar si es correcta una transferencia de la infalibilidad del Creador hacia la humanidad como si fuese un divino cheque en blanco que se entrega a las multitudes enardecidas, a la voz de la calle, a las publicaciones en redes sociales, a los grafitis en los muros o a los decretos de asambleas multitudinarias conformadas y gobernadas por activistas. ¿O acaso también la voz de Dios se encuentra en la expresión de los influencers? ¿Es acaso la voz de Dios cuando el pueblo reclama ciertos derechos como la libertad para realizarse un aborto o las uniones matrimoniales entre parejas del mismo sexo o la legalización del uso de ciertas drogas, entre otros tantos? Muchos quieren dar un valor de verdad a todas estas voces de opiniones heterogéneas y sucede que ya en muchos países se han promulgado normas que han aprobado precisamente el clamor del pueblo. Pero, ¿qué tan correcto será? ¿Realmente el pueblo puede llevar la voz de Dios?
La voz del pueblo es la voz de Dios pareciera un proverbio de la Biblia, pero el Vox Populi, Vox Dei, no está en ningún versículo ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento. Algunos atribuyen esta frase incorrectamente a la Biblia y mencionan que supuestamente se encuentra en ella, específicamente en el libro de Isaías. Veamos lo que dice en realidad este versículo. La palabra de Dios nos dice en Isaías capítulo 66, versículo 6: voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da al pago a sus enemigos. El contexto bíblico histórico de este versículo se remonta a la ocupación de Israel por las naciones enemigas y profetizaba que Dios liberaría a su pueblo. Esta porción de las Escrituras se entiende mejor si leemos el versículo previo, Isaías 66:5. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron: Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Es decir, que Dios va a establecer una diferencia entre los que lo siguen y los que no, entre lo verdadero y lo falso, entre lo que es real y lo que no lo es. Cristo mismo dijo que se debía permitir que la cizaña y el trigo crecieran juntos, que llegado el momento Él los separaría. Entonces el tiempo habrá llegado. Toda aquella persona que acepte a Jesús, que confiese sus pecados y clame a Dios con arrepentimiento sincero, será salvo. Quien lo rechace, quien no obedezca a los mandamientos, quienes no tengan fe en Cristo, recibirán la justicia de Dios. Por tanto, la frase Vox Populi, Vox Dei no es bíblica, no viene de la palabra del Señor, es una expresión emitida por los hombres. Las opiniones y decisiones que toman los hombres podrán ser correctas al mismo nivel que la sabiduría de Dios. ¿Pueden los hombres reclamar derechos, entre comillas, apoyados solo en la sabiduría humana? Para responder esta pregunta, vayamos a las Escrituras. Está escrito en Proverbios capítulo 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay personas que piensan que su opinión o filosofía de vida es la correcta y quieren incluso hasta establecer legislación para avalar su comportamiento. Pero recordemos la advertencia de este proverbio. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte. Y lo peor es la muerte espiritual, un triste final que consiste en una separación eterna de Dios. La sociedad occidental está viviendo una crisis religiosa y moral. Lo que antes era llamado malo, ahora se llama bueno. Y lo que antes se llamaba bueno, ahora se considera malo o arcaico. El cristianismo ya no es la referencia para muchas personas y van cayendo los apoyos que tenían hasta ahora los cristianos. En la actualidad, cada quien sigue su propia opinión o convicción. La gente usa la expresión "la voz del pueblo es la voz de Dios" sin siquiera creer en él. Y por cierto, que esta expresión es incorrecta. Cuando un grupo de personas quiere imponer su ideología no basada en las leyes de Dios, están en un error. Qué importante sería encontrarse en el camino recto, el cual únicamente lo encontramos en Cristo Jesús. Efectivamente, Cristo declaró que Él es el único camino. Las Escrituras declaran en Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué debemos hacer entonces? Debemos permitir ser guiados por la sabiduría de Dios. La palabra de Dios nos dice en Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 8, Fíate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión.
Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Cuando tengamos alguna decisión importante que tomar, cuando tengamos que escoger el estilo de vida que llevaremos, tenemos que ser guiados por Dios. El Señor sabe lo que es mejor para nosotros. Debemos confiar en Él completamente en todas las decisiones que tomemos. Esto no significa que debamos dejar de pensar con cuidado ni menospreciar la capacidad de razonamiento que Dios nos ha dado. Significa, sin embargo, que no nos creamos sabios ante nuestros propios ojos. Siempre debemos estar dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Para recibir la dirección de Dios, debemos colocarlo a Él en el primer lugar de nuestra vida. Esto significa entregarle cada esfera de la vida. Para tener una guía correcta en tu vida, acepta a Jesús como tu Señor y Salvador. Quizás tú ya has reconocido a Dios en varios aspectos de tu vida, pero lo que estás intentando restringir o pasar por alto de su influencia son las que te van a causar dolor. Mantén a Dios en el primer lugar de tu vida en todo aspecto. Si el camino correcto o una correcta orientación para nuestra vida no la encontramos en la sabiduría de los hombres, entonces, ¿dónde la podemos encontrar? La encontramos en la Biblia. Está escrito en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuchamos la voz de Dios cuando pasamos un tiempo de calidad diariamente en oración, en estudio de la Biblia y una quieta contemplación de la palabra. Mientras más tiempo pasemos en intimidad con Dios y su palabra, nos será más fácil reconocer su voz y su guía en nuestra vida. Debemos estar familiarizados con la palabra de Dios, que cuando alguien nos hable alguna mentira, podamos tener la claridad de que no es de Dios. Dios habla primeramente a través de su palabra, la Biblia, pero a veces también a través del Espíritu Santo, a nuestras conciencias, a través de circunstancias y por medio de la exhortación de otras personas, hermanos en la fe. Al comparar lo que escuchamos a la verdad de las Escrituras, podemos aprender a reconocer la voz de Dios. ¿Tienes alguna pregunta acerca de algún tema o una decisión en tu vida? Ve lo que dice la Biblia acerca de ello. No sigas la voz de los hombres, no sigas la voz del pueblo, sigue la voz de Dios. Gracias por tu atención. Te invito a que nos sigas en nuestros canales en Facebook y en YouTube. Activa la campanita para que así recibas las notificaciones de nuestras publicaciones semanales. Puedes darnos un like y comparte este video para que así nos ayudes a difundir la palabra de Dios. Haznos saber tus comentarios y sugerencias. Que la gracia de Dios siempre te guíe. Dios te oriente. Dios te bendiga. Hasta pronto.